Mi casero trató de correrme sin razón, así que terminé comprando su edificio y lo saqué a él. Todo empezó cuando Marcus, el dueño, me subió la renta un 40% y solo me avisó con 2 semanas de anticipación. Yo llevaba 3 años viviendo en el mismo departamentito, siempre le pagaba puntual y jamás di problemas. El edificio estaba hecho un desastre, la pintura cayéndose, el elevador siempre descompuesto y la calefacción, con suerte, jalaba la mitad del invierno. Pero por 800 al mes era lo único que me alcanzaba, así que ahorraba cada peso para mi maestría en trabajo social. Cuando le hablé para reclamarle, Marcus solo me dijo: precios del mercado. Se oía su voz de sangrón, como si ya hubiera tenido esta misma pelea 1000 veces. De fondo estaba la tele a todo volumen con algún programa de chismes y una señora llorando. No puedo pagar 120 más y 2 semanas ni siquiera es un aviso legal, le reclamé. Marcus soltó una carcajada bien fea que me puso la piel de gallina. ¿Aviso legal? Mira, chavo, este es mi edificio. Hago lo que se me da la gana. Si no te gusta, ahí está la puerta. A ver si encuentras algo que puedas pagar aquí cerca. Se quedó callado un momento. Luego escuché que le daba un trago a algo. Además, conozco a los universitarios como tú. Seguro tienes papás con dinero. Ya déjate de hacerte el sufrido y pídele a tu papá. Me dieron ganas de decirle que mis papás murieron en un accidente cuando yo tenía 16, que desde la prepa me partía el lomo en 2 trabajos para sobrevivir, pero mejor colgué y me puse a investigar. Esa noche me la pasé leyendo leyes de inquilinos, imprimiendo reglamentos y subrayando todo lo que Marcus estaba haciendo mal. Aquí en la ciudad, los aumentos de renta tienen que avisarse con 30 días y no pueden pasar del 25% al año. Las multas por retraso no deben ser más del 5% de la renta mensual, y los caseros no pueden meterse a los departamentos sin avisar con 24 horas, a menos que sea emergencia. Marcus estaba rompiendo mínimo 6 reglas distintas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, fui a tocarle a su penthouse, la única parte del edificio que sí tenía bonita. Desde la entrada se veían las cubiertas de granito y el piso de madera brillando. Su taza de café decía: mejor casero del mundo, en Comic Sans. Detrás de él, una señora en bata de seda preparaba huevos en una estufa carísima. Apenas le mostré mis papeles legales, Marcus ni los leyó. «Demándame», se burló. ¿Tú crees que un estudiante sin dinero va a pagar abogado? Llevo 20 años en esto. La mitad ni habla bien inglés como para defenderse. Se recargó en la puerta con la actitud de depredador, midiéndome. La señora se quedó viéndonos curiosa. Mejor vete a los suburbios. Dicen que hay un parque de casas rodantes muy bonito a 1 hora de aquí. Más de tu estilo. La mujer, que supuse era su esposa, se rió con esa risa de quien nunca ha batallado para pagar la renta. Ahí entendí que el problema no era solo conmigo. Ese mismo día, fui a hablar con los otros inquilinos. Doña Chen, una señora grande del segundo piso, me mostró unos avisos donde le pedían 800 de limpieza o la echaban. Apenas hablaba inglés, pero el miedo se le notaba. Llevaba 8 años ahí. Nunca se atrasó. Él dice que mi departamento es sucio, me contó enseñando fotos. Pero yo limpio diario. Mire, está limpio. Él dice que no, que pague o me vaya. Su depa estaba impecable, todo cubierto con plástico, igualito que en casa de mi abuela. A los Ramírez les cobraron 1200 porque la niña se enfermó y tuvieron que usar un humidificador 2 semanas. No podían pagar y Marcus ya les había dado papeles de desalojo. Dice que gastamos mucha luz, me contó María Ramírez, cargando a Sofía, que tenía fiebre. Pero la bebé necesita la máquina, el doctor dijo. Me enseñó sus recibos y el aumento fue de $23 ese mes. Toqué cada puerta del edificio. Eran 24 departamentos, 18 historias de terror distintas. Marcus se enfocaba en los que menos podían defenderse, aprovechando que muchos no sabían sus derechos. A los Johnson del 3A les cobró 600 por ruido porque su bebé lloraba. A la familia Ahmed casi los corre porque su papá los visitó una semana. A los estudiantes les quería cobrar por hacer fiestas, aunque solo invitaran amigos a estudiar. Siempre era lo mismo: cobros absurdos, amenazas, y a cualquier inquilino que se defendía, lo sacaba inventándole alguna violación al contrato. Empecé a llevar un registro de todo, cada conversación, cada cobro injusto, cada quien que tenía miedo de pelear. Tomé fotos de los pasillos cayéndose, los buzones todos rotos, el elevador que llevaba medio año sin servir y el moho por todas las ventanas, que Marcus nunca arreglaba. Ya tenía hasta multas del departamento de vivienda. $15,000 el año pasado. Pagó solo lo mínimo y no movió un dedo. Descubrí que tenía otros 4 edificios igual de descuidados. Su fortuna pasaba los $3 millones, pero no gastaba nada en mantener nada y todo en intimidar. El colmo fue un martes en la mañana, cuando vi a Marcus gritándole a Doña Chen en el pasillo, exigiendo que firmara unos papeles que ni podía leer. Aquí, Emma, firma, le decía, empujándole la pluma a las manos temblorosas. Así todo es más fácil, sin abogados, sin juzgados, sin broncas para nadie. Ella lloraba, repitiendo: yo pago renta, con el inglés que apenas le salía. Le temblaban tanto las manos que apenas podía con la pluma. Me metí entre los dos. Son papeles de desalojo, le expliqué en el poco mandarín que aprendí en la uni. No firmé nada. Sus ojos se abrieron de alivio. Había entendido más de lo que parecía. Marcus se puso rojo de coraje, y de cerca le apestaba el aliento a alcohol, siendo apenas las 10 de la mañana. No te metas o sigues tú, espetó. Sí, es mi asunto, le dije. Yo vivo aquí y lo que haces es ilegal. Me agarró el brazo tan fuerte que me dejó moretones, que después hasta les tomé foto. ¿Crees que eres muy listo? El viernes ya no estás aquí. Drogas, ruido, daños. Yo invento lo que sea.
Conozco jueces. No les importan los mocosos como tú. Esa noche le hablé a mi abuelo. Pop fue contratista 40 años antes de retirarse con buen dinero. Construyó la mitad de los fraccionamientos del condado. Invirtió bien en bienes raíces y, sobre todo, me enseñó cómo se mueven los depredadores en los negocios. ¿Cuánto costará comprarle el edificio a Marcus?, le pregunté. Pop se quedó pensando un buen rato. De fondo escuché cómo Pop tecleaba en la computadora, seguramente buscando los registros de la propiedad. ¿Por qué?, preguntó al fin. Le conté todo. Los desalojos ilegales, los cobros inventados, cómo Marcus se aprovechaba de los que no podían defenderse y cómo me amenazó con acusarme de drogas, presumiendo además que tenía jueces de su lado. Mándame los registros de la propiedad, me pidió Pop. Y también ese registro que llevas. Vamos a ver de qué estamos hablando. 2 días después, Pop me llamó con información que lo cambió todo. Resulta que el edificio vale unos $800,000, pero Marcus debe $650,000 de la hipoteca y lleva 3 meses sin pagar. El banco ya casi se lo embarga. Hizo una pausa y alcancé a escuchar cómo hojeaba papeles. Lo bueno vino después. El año pasado sacó una segunda hipoteca para comprar una casa de vacaciones en Florida y dejó el edificio en garantía. Está endeudado hasta el cuello y perdiendo dinero por todos lados. Así que está desesperado, dije. Exactamente. Por eso está exprimiendo tanto a los inquilinos. Necesita efectivo o lo pierde todo. Bob se quedó callado un momento más. Tengo dinero suficiente para comprar el edificio al contado en la subasta. ¿Te gustaría ser mi administrador? El plan era simple y elegante. Bob lo compraba en la subasta y luego nosotros arreglábamos las cosas. Pero primero necesitábamos que Marcus se metiera solo en problemas. Instalé una cámara oculta en mi departamento y empecé a provocarlo. Cada vez que interactuábamos, todo quedaba grabado. Cuando me exigió $500 por el supuesto desgaste excesivo de una alfombra que ya estaba manchada cuando llegué, lo grabé en video. Esta alfombra estaba perfecta cuando entraste, le soltó a la cámara sin el menor pudor. Mira cómo está ahora. Me va a costar miles arreglarla. La alfombra tenía quemaduras de cigarro y manchas de vino más viejas que mi propio contrato. Cuando intentó entrar a mi departamento sin avisar, lo cual es ilegal en nuestro estado, también lo capté. Decía que estaba revisando violaciones al contrato, pero en realidad buscaba cualquier cosa para usar en mi contra. Los universitarios siempre tienen drogas, murmuró creyendo que nadie lo oía, sin saber que la cámara lo estaba grabando. Solo tengo que encontrar dónde las esconde. Lo mejor fue cuando le mencioné casualmente que había hablado con otros inquilinos sobre las rentas. ¿Has estado organizando a los demás?, gruñó. Eso es acoso contra los otros inquilinos. Violación de contrato. Te vas. De hecho, intentó entregarme una notificación de desalojo solo por hablar con mis vecinos. Los papeles decían que la agitación comunitaria era motivo de desalojo inmediato. Llevé esos papeles con una abogada de derechos de inquilinos y se rió tanto que casi se cae de la silla. Esto ni de papel de baño sirve, dijo. Le hubiera ido mejor escribiendo con crayolas. Pero los papeles me sirvieron. Eran más pruebas de las tácticas ilegales de Marcus. 2 semanas después, Pop y yo estábamos en el juzgado el día de la subasta del edificio de Marcus. Ya llevaba 4 meses sin pagar y el banco ya se había hartado. El aviso de embargo tenía 30 días pegado en la puerta, así que Marcus había tenido tiempo de buscar dinero. Llegó corriendo 5 minutos antes de la subasta, pálido, con el traje todo arrugado y pegado al celular, seguro viendo si alguien le prestaba. Ni su esposa fue con él. Lote 47, anunció el subastador. Edificio residencial multifamiliar, 1247 Oak Street, 24 departamentos, construido en el 87. Valor actual $825,000. Puja inicial, $650,000. Pop levantó la paleta con toda la calma del mundo. $650,000. Marcus se paró de golpe, como si le hubieran dado toques. $655,000, alcanzó a decir, ya con la voz temblorosa. Los demás postores lo veían con cara de lástima y enfado. Pop ni se inmutó. $700,000. Vi cómo Marcus se quedaba blanco. Empezó a susurrar al teléfono, frenético, y después levantó la vista con cara de desesperación. $700,000 y $5,000 más. El subastador dio una vuelta por el salón. En estas subastas casi no hay competencia. Los bancos solo quieren recuperar algo. $750,000, soltó Pop, como si estuviera pidiendo un café. Y ahí se acabó todo. Marcus se dejó caer en la silla, derrotado. No tenía otros $750,000 y nadie más estaba dispuesto a pagar tanto por un edificio tan descuidado. Una vez, 2 veces, Marcus hizo un último intento. Se paró y gritó: «Espere, puedo conseguir el dinero. Solo necesito más tiempo». El subastador ni caso le hizo. Vendido a la paleta 23 por $750,000. Pop era el nuevo dueño. Marcus se quedó sentado, tieso, mientras todos salían. Cuando por fin levantó la mirada y me vio, la sorpresa casi lo tumbó. «Tú», murmuró. «Hola, Marcus», le dije como si nada. «Qué casualidad verte por aquí». Se levantó despacio, primero confundido, luego furioso, y al final entendiendo todo. «Esto fue planeado. Ustedes lo planearon. Documenté tus actos ilegales», le corregí. «Tus broncas financieras ya eran públicas. Solo aprovechamos tus malas decisiones». Pop llegó después de hacer el papeleo. «Marcus, ¿verdad? Soy el nuevo dueño. Tenemos que hablar de tu contrato de arrendamiento». La cara de Marcus cambiaba de color. «¿Mi arrendamiento? Yo era el dueño. Eras un inquilino con contrato de arrendamiento», le dijo Pop tranquilo. «Un contrato que tú mismo escribiste, con todas esas cláusulas de tarifas de administración y procedimientos por violaciones». El proceso de desalojo duró apenas 30 días.
lo mínimo que marca la ley. Presentamos los papeles por invasión ilegal a mi departamento y por no pagar las tarifas de administración que de pronto debía tras el cambio de dueño. Por supuesto, Marcus quiso pelear. Contrató abogado y alegó que no podíamos echarlo de su propio edificio. Le cobró el anticipo de $5,000 y luego le explicó la realidad. En serio, le dijo el abogado, ya no eres el dueño. Y tu propio contrato dice claramente que tienes que pagar las tarifas de administración en un plazo de 15 días después de cualquier cambio de propietario. Esa cláusula la puso Marcus para fregar a los inquilinos si alguna vez vendía. La tarifa era de $2,000 mensuales, retroactiva al cambio de dueño, así que debía $4,000 de entrada. Eso es absurdo, protestó Marcus. Nadie le cobra esas tarifas al dueño. Tú ya no eres el dueño, le repitió el abogado con paciencia. Eres inquilino. Y según tu propio contrato, si no pagabas esas tarifas en 15 días, te podían desalojar de inmediato. Marcus solito se puso la soga al cuello. Durante el proceso para sacarlo, salieron a relucir todavía más de sus tranzas. El inspector de vivienda de la ciudad, revisando quejas de otros edificios que tenía Marcus, encontró pruebas clarísimas de fraude, facturas inventadas de reparaciones que nunca se hicieron, depósitos de seguridad que jamás devolvió, rentas cobradas por departamentos que ya estaban vacíos desde hace meses. El fiscal del estado abrió una investigación penal. El día del desalojo, yo estaba en el pasillo junto al sheriff viendo cómo Marcus empacaba sus cosas. No paraba de quejarse, diciendo que esto era una injusticia, que le habíamos robado su propiedad y que iba a demandar a todos. Solo negocios, le respondí, usando sus propias palabras de hace meses. Nada personal. Sus cosas cabían en poquísimas cajas. Para todo el dinero que alardeaba tener, la verdad es que Marcus no poseía mucho más que ropa cara y algunos electrónicos. Cuando pasó con sus maletas frente a la puerta de la señora Chen, ella abrió y le sonrió. Adiós, señor Marcus, le dijo en perfecto inglés. Suerte encontrando un lugar donde sí pueda pagar la renta. Marcus se quedó helado. Siempre hablé bien inglés, le comentó la señora Chen tranquila. Solo fingí que no para que me dejaras en paz. Es impresionante todo lo que dice la gente cuando cree que no la entiendes. Resultó que la mitad de los inquilinos a los que Marcus intimidaba porque, según él, no hablaban inglés, en realidad le entendían todo. Llevaban meses guardando pruebas de sus amenazas y abusos, esperando el momento de defenderse. Transformar el edificio nos llevó 6 meses y nos gastamos más de $200,000 en arreglos. Mi papá y yo contratamos a trabajadores para poner elevadores nuevos, reparar la calefacción, actualizar la instalación eléctrica y corregir todos los problemas de seguridad que Marcus había dejado pasar. Incluso invitamos a los propios inquilinos a echar mano y les pagamos bien por su trabajo. María Ramírez, que sabía de administración por su experiencia en restaurantes, se aventó la coordinación del proyecto. El hijo adolescente de los Ahmed, que estudiaba ingeniería eléctrica, trabajó con los electricistas y aprendió bastante. Y al hacer cuentas, la renta bajó para la mayoría. Calculamos un precio justo según cómo quedó el edificio y todos sus servicios. La señora Chen, por ejemplo, se quedó pagando $600. Los Ramírez, $850, en un departamento de 2 recámaras que antes Marcus rentaba en $1,200. Hicimos una carta de derechos para los inquilinos. La tradujimos a 5 idiomas y limitamos los aumentos de renta a máximo 3% anual. También prometimos atender el mantenimiento 24/7 y les dimos chance de organizarse en comités. María Ramírez terminó dirigiendo el edificio y le pagamos $18 la hora más prestaciones. La señora Chen por fin pudo empezar su huerto en la azotea, como tanto quería. Los Nguyen abrieron una tiendita en el local de la planta baja que remodelamos. Los demás que ayudamos empezaron a correr la voz, y en poco tiempo, inquilinos de otros edificios de Marcus nos buscaban para pedir ayuda. Mi papá y yo fundamos una empresa de administración de propiedades enfocada en defender a los inquilinos y ofrecer vivienda accesible. Compramos 2 edificios más que casi se iban a embargo por culpa de sus dueños. 6 meses después de sacar a Marcus, me lo topé en una cafetería del centro. Estaba sentado solo, platicando por teléfono y diciéndole a alguien que un nieto rico le había quitado todo. Me acerqué y le dije, ¿qué onda, Marcus? ¿Cómo va la búsqueda de departamento? Se puso rojo, igual que antes. La persona en el teléfono seguía hablando, pero él ya guardó silencio. Me arruinaste la vida, murmuró después de colgar. No, le contesté, sentándome sin pedir permiso. Tú solito te la arruinaste. Yo solo te di una probadita de lo que hacías con los demás. Ya se veía mayor. Ni la ropa de marca le tapaba el cansancio y el temblor en las manos. Estoy acabado, aceptó en voz bajita. Los cargos criminales, las demandas, la bancarrota, perdí todo. La señora Chen perdió su tranquilidad durante 8 años, le recordé. La familia Ramírez casi pierde el equipo médico de su hija. Tú arruinaste vidas mucho antes de que alguien tocara la tuya. Le pasé una tarjeta. Es mi nueva empresa de administración de propiedades. Siempre necesitamos buenos inquilinos, si pasas el filtro. Sin desalojos, buen historial crediticio, comprobante de ingresos, ya sabes. Marcus vio la tarjeta y luego me miró, dudando. ¿No hablas en serio? Claro que sí, le aseguré. Pero ojo, porque aquí sí tenemos reglas estrictas con la renta. Solo sube con aviso de 30 días y en montos razonables, según el mercado. Arrugó la tarjeta. Prefiero vivir en mi coche. Tú decides, le dije. Pero si cambias de opinión, aquí no discriminamos por errores del pasado. Todos merecen una segunda oportunidad, siempre que cumplan las reglas. Me paré para irme, y antes de salir le dije, por cierto, ¿ves esta cafetería donde estás? Acabamos de comprar el edificio. No va a cambiar nada aquí, pero la parte de arriba la vamos a convertir en departamentos accesibles. Las rentas empiezan en $750 por uno de una recámara. Se quedó pálido. 2 años después, nuestra empresa administra 12 edificios y damos casa a más de 300 familias. Nos especializamos en defender derechos de los inquilinos, dar vivienda accesible y rehabilitar edificios maltratados por otros dueños.
Cada contrato trae carta de derechos en 5 idiomas. Tenemos un fondo para emergencias y prometemos resolver problemas de mantenimiento en menos de 4 horas. La señora Chen sigue en el 2B, pero ahora tiene lavavajillas, aire acondicionado y su huerto en la azotea, que le da verduras frescas a medio edificio. Los Ramírez ya son dueños de su departamento gracias a un programa de renta con opción a compra que les conseguimos. María ahora administra 3 edificios y acaba de comprar su primera casa con lo que ahorró. El hijo de los Ahmed se graduó como ingeniero eléctrico y trabaja en el departamento de vivienda de la ciudad, revisando edificios como en el que creció. Marcus nunca pidió ser nuestro inquilino. Lo último que supe es que renta un estudio en las orillas por $900 al mes, más de lo que paga la señora Chen en el centro por su departamento ya remodelado. Su esposa se divorció de él durante la bancarrota y se fue a vivir con sus papás a California. Hasta la casa de vacaciones en Florida se la quitaron los bancos. Los cargos criminales le costaron 2 años de libertad condicional y tuvo que pagar $50,000 de restitución a los ex inquilinos, además de que no podrá tener propiedades en renta durante 10 años. A veces me entra la duda de si de verdad aprendió algo tras perderlo todo, pero luego me acuerdo de la cara de la señora Chen, pensando que iba a quedarse en la calle, o de Sofía Ramírez, batallando por respirar mientras sus papás tenían que decidir entre pagar su equipo médico o la renta. Hay quienes hacen sufrir a otros nada más porque pueden, y quienes buscan soluciones porque no les queda de otra. Ahora, el edificio del 1247 de Oak Street está lleno, y hasta hay lista de espera de 3 meses. Los pasillos huelen a la comida de la señora Chen, y se escuchan las risas de los niños que por fin se sienten seguros en su casa. A veces la mejor venganza no es desquitarte, sino levantar algo mejor de entre las cenizas de lo que alguien más destruyó y asegurarte de que quienes más sufrieron sean quienes iluminen el camino. La última vez que caminé por esos pasillos ya renovados, me topé con una nota que la señora Chen deslizó por debajo de la puerta de mi oficina, escrita con esa letra tan suya. Gracias por enseñarle a una mujer mayor que a veces los jóvenes sí dan la pelea. Pero en realidad fue al revés. Ella y los demás inquilinos me enseñaron que, a veces, luchar no se trata de enojo, sino de negarse a dejar que la crueldad sea la única voz. Marcus se equivocó en muchas cosas, pero sobre todo en una. Las personas que él pensaba indefensas, en realidad, solo estaban esperando a que alguien les recordara lo fuertes que siempre han sido.